al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Entonces no se nos hace descabellado cuando en la mañanera denuncian, oigan, es que podría estar detrás de esto, está detrás de la campaña, en la mañana les pasaba y ya lo verán mañana en el canal, pues como sí tiene relación con muchos miembros de la farándula, con Leonardo García, con el hermano de Luis Miguel, con el burro Van Ranking, también se lleva muy bien con ¿cómo se llama? El Diamante Negro y demás, que son personajes que tienen hoteles en la península de Yucatán, particularmente en esta región, y que también tienen departamentos. Y algo me decían en la mañana sobre el tema del Tren Maya, me decían, no solamente, o sea, vaya, será uno que otro hotelero que podría estar no a favor del Tren Maya, pero no son todos, porque a lo que más le conviene a la industria es el turismo. Obviamente tendrían que regular precios, llamemos que a los más machuchones quizás es a los que les moleste porque tendrían que bajar un poco los precios, pero aún así significa negocio. Pero ¿a quién realmente afecta? ¿O qué intereses realmente se ven tocados con el Tren Maya? Los inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los intereses inmobiliarios en la región son tales, y hay que entenderlo así, que venden esto como si fuera un paraíso privado. Entonces venden los departamentos y venden las casas carísimas, exclusivas, ¿no? Lo venden como una zona exclusiva y lo venden como una región exclusiva, como si esto fuera un pedazo de tierra privado que pudieran venderse entre ellos. De no de embalde, estamos hablando que desde hace 30 años, literalmente lo que tengo de vida, prácticamente, unos meses menos, pero lo que tengo de vida, se han privatizado más de 192,000 hectáreas en la región. Más de 192,000 hectáreas se han privatizado para uso privado. Entonces, esto no es tan descabellado entenderlo. Pero lo que sí quiero que podamos ver es qué tanto va a beneficiar esta obra, el Tren Maya, a la región. ¿De qué estamos hablando en cuanto a infraestructura, en cuanto a ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué tanto puede apoyar a la gente? ¿Qué significa el Tren Maya de forma real en materia de desarrollo y en materia de movilidad? Así que por eso yo le agradezco infinitamente que ya anda por aquí, que se ha conectado. Vamos a ver si hoy el internet nos ayuda, espero que sí, pero le agradezco muchísimo a mi querido Federico Taboada, que es un expertazo en el tema y que nos va a ayudar a explicar esto. Mi querido Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Meme? Me da gusto verte de nuevo a ti y a tu auditorio. Aquí listos, ahora sí, con buena cobertura de internet. Contentísimos de poder platicar contigo, mi querido Fede. A ver, vamos, le decía a la audiencia, creo que vale mucho la pena que entremos por este lado. ¿Qué representa el Tren Maya en cuestiones de desarrollo y en cuestiones de movilidad en una región como la península de Yucatán? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo, respondiendo a esa pregunta y agregando que antes de eso, el Tren Maya lo que significa para México es el regreso del tren de pasajeros como una opción de movilidad en el país. No se nos olvide que cuando privatizaron los trenes en el 97, 98, hubo un proceso de desmantelamiento de una empresa estatal que se dedicaba a mover gente de un estado a otro, de una ciudad a otra, sin un fin de lucro tan voraz como el que existe hoy. Tú podías viajar, si bien en ese momento no era tan eficiente la movilidad en tren, pero tú podías viajar de la Ciudad de México a Nuevo León, yo lo hice muchas veces, de Ciudad de México a Chihuahua, de Ciudad de México a Veracruz, de Ciudad de México a Oaxaca. Tú puedes hacerlo por una cantidad de dinero muy pequeña, ¿no? Y era básicamente entre el 20 y el 15% de lo que hoy pagas por ese mismo trayecto en autobús. Ahora, hablando de esto, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados de que hubieran privatizado los trenes? Las empresas de autobuses, que son monopolios regionales. Ellos tienen muy bien distribuido su imperio en distintas regiones. Por ejemplo, sabemos que si uno va a Morelos, desde la Ciudad de México, pues la opción más viable es Pullman de Morelos. Si uno va, por ejemplo, a Jalisco desde la Ciudad de México o a Morelia, pues uno toma el ETN, ¿no? Si uno va a Nuevo León, va a Futura, etcétera. Entonces tienen muy localizados sus monopolios. Y la empresa que
es predominante en el sureste es Grupo ADO. Grupo ADO es una empresa muy fuerte, muy potente. No solamente está en el ramo de la movilidad intraurbana, en los autobuses, sino está también en otras industrias que están en sectores estratégicos y tienen bastante interés, sobre todo las empresas de transporte de autobuses, que los trenes no regresen a México. ¿Por qué? Porque eso significaría la debacle de su imperio. ¿Por qué? Porque tú, obviamente, vas a preferir una opción más rápida, más segura, más eficiente y más barata. Un tren, más o menos como el Tren Maya, estará entre los 150 y los 180 kilómetros por hora, en una vía exclusiva donde no tiene que estar lidiando con el tráfico, con accidentes, con casetas, etcétera, donde es bastante eficiente, es muy limpio porque es a base son trenes eléctricos, pero bueno, además bastante seguros. Tenemos un problema, luego me gustaría que platicáramos de eso, pero está ahorita en el Senado la discusión de la Ley de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable, que básicamente la excusa para que exista es que en México tenemos una cantidad de accidentes viales en carreteras y en ciudades, lo que los urbanistas llamamos hechos de tránsito, porque no los llamamos accidentes porque pensamos que existen muchos elementos que pudieron prevenirse. Un accidente pasa por muchos factores, pero no se puede prevenir. Y en el caso de los hechos de tránsito, creemos que sí se pueden prevenir. En fin, ¿cuál es el resultado de los problemas viales que tenemos? 15,000 muertes al año, 160,000 personas que quedan en un estado de discapacidad. Entonces, doy todo este marco para comentar que esta es una gran apuesta por regresar la movilidad en trenes que teníamos. México llegó a tener la quinta red de pasajeros más grande del mundo, por encima de Francia, por encima de Alemania, por encima de Italia, por encima de Inglaterra, por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos, por encima de Brasil, por encima de Suiza, etcétera. Y quería mencionar esto porque también quiero mencionar cuáles son los intereses detrás que no quieren que vuelvan los trenes. No específicamente el Tren Maya, sino los trenes como concepto, como elemento para movernos entre las ciudades. ¿Y cuáles son las razones? Ahora, aunado a ellos, en este marco que comento, están intereses inmobiliarios también, hoteleros, algunos de ellos, y desde luego los intereses políticos tradicionales. Políticos del PAN, políticos que tienen intereses en el sur-sureste, empresarios como Claudio X González, con todos sus brazos armados de la sociedad civil, como el IMCO, como México Evalúa, como Mexicanos a favor de la corrupción, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, etcétera. Entonces, ellos que son los principales promotores de amparos, que han sobornado jueces y que, desde luego, osan hablar en nombre de la sociedad, sobre todo del sur-sureste, según ellos, claro, pues son los principales opositores al Tren Maya. Pero no solo, no el Tren Maya, digamos, en general, tienen un interés en particular, el tramo 5 del Tren Maya. El Tren Maya se divide en 7 tramos y el tramo 5 es el tramo que va de Playa del Carmen, digamos que es la parte norte de Quintana Roo, que va exactamente, justo esa es la imagen, el tramo 5 es ese tramo que está en la extrema derecha, que va de Cancún a Tulum. Pasa por Playa del Carmen y Puerto Morelos. Bueno, ¿cuál es el problema o cuáles son los intereses que hay en este tramo? Principalmente son intereses inmobiliarios. Si bien habrá muchos hoteles y muchas zonas turísticas que se van a ver beneficiadas,
Pues yo lo que puedo observar por el comportamiento de mucha gente que no quiere vender, hoy lo mencionaba el presidente en la mañana, y bueno, esa es información que yo tengo ya desde hace 6, 8 meses. Hay muchos propietarios de predios por donde pasaría el Tren Maya, en ese tramo, que dicen que van a vender, que sí, que están de acuerdo y que todo esto, y a la mera hora, como en la reforma eléctrica, como muy bien comentabas ahorita, no venden y se amparan y empiezan a pagar campañas como la de Eugenio Derbez y como muchas otras. Desgraciadamente, y como hemos visto en los últimos días, se han logrado detener una parte. Afortunadamente, el resto de los 6 tramos está en trabajos, va avanzando muy bien. No hay mayor oposición. Habíamos visto, por ejemplo, que en el tramo 4, en el tramo 3, en el tramo 2, había gente que estaba viviendo, que había invadido las vías del tren para instalar ahí su vivienda y demás. Eran más o menos 600 familias. Lo que hizo el gobierno federal a través de la SEDATU y de Fonatur fue contratar arquitectos de la UNAM y hacer diseños de viviendas adaptadas al clima y las condiciones, como debe de ser, del sureste, y brindarles vivienda a esas 600 familias. No, era un número entre 600 y 800, no lo recuerdo bien, pero a todas esas, cada una de ellas, se les dio su vivienda para que no se vieran afectadas al moverlos de las vías, porque las vías pues, son una vía federal y no podemos, lo que no podíamos hacer era pues no desviar todo el tramo por esas 600 familias, porque el beneficio es de muchas más personas. El tren más o menos tiene una demanda estimada en 2024 de 250,000 personas para iniciar, que es un número bastante importante. Ahora, ya para callarme, No, hombre, tú platícame. no, ya para callarme en esta primera intervención, hay un tema ahí o sea, a mí me gusta que hablemos de este tema, porque en los recientes días ha habido una verborrea de fake news, de información que es imprecisa, que está sesgada, que está presentada por los periodistas vendidos de siempre, que no tienen la más mínima idea de nada. A mí me ha tocado debatir con gente de mexicanos contra la corrupción y demás becarios de Claudio X González, y no sabes la friega que les he puesto, porque pues, no me van a venir a platicar a mí, ¿no? Yo llevo trabajando temas de infraestructura desde hace 15 años y conozco a perfección este proyecto y conozco los beneficios, los impactos y demás. Pero hay una trampa ahí con el tema ambiental. Hay 2 grupos que se están confabulando para hacer ver que el Tren Maya va a destruir la selva. Ahí vale la pena decir 2 cosas. 1, ese grupo está compuesto por ambientalistas de ocasión, todos estos que de repente un día se levantaron y que están representados en el video de Eugenio Derbez y que Natalia Lafourcade y que Kate del Castillo y que no sé quién, obviamente con intereses detrás, y los otros son compañeros, gente muy noble, muy ingenua, que se ha comprado esa versión. Aquí vale la pena comentar una cosa. Toda obra de desarrollo en el planeta, en la historia del universo, toda obra de desarrollo tiene un impacto ambiental, social y económico en la región. Siempre. Se trate de un hospital, de una escuela, se trate de un aeropuerto, se trate de unas canchas de fútbol, se trate de un parque, de una plaza, de un edificio gubernamental, de un banco, y en este caso un tren no es la excepción, también. Lo importante de las obras como el Tren Maya es ver cómo vamos a mitigar ese impacto que va a generar en el ambiente. Porque claro, yo te mentiría si te dijera, no, el Tren Maya no va a afectar el ambiente. No, a ver, lo va a afectar como muchas obras pueden impactar el ambiente. Ahora,
No vamos a construir un Walmart, no vamos a construir un Oxxo para que el Diablo Fernández se siga enriqueciendo y robando electricidad a los mexicanos. No, vamos a construir una obra que va a ayudar a conectar a las comunidades históricamente olvidadas de México, del sureste del país, de 5 estados que tienen, el que menos pobreza tiene 56% de pobreza. Y hay estados como Tabasco, como Chiapas, que tienen casi el 70% de su gente en pobreza. Entonces, esta es una obra que tiene un impacto social muy fuerte, muy benéfico, pero en el caso del impacto ambiental, ¿cómo vamos a resarcir esos impactos? Hay 3 maneras. La primera tiene que ver con la reforestación que va a haber. El número de hectáreas que se van a impactar son cerca de 70,000 hectáreas. Perdón, son cerca de 70 hectáreas. 70 hectáreas las que se van a impactar. El área que se va a reforestar son 200,000 hectáreas. Es casi 30 veces el área que se va a impactar. 1. 2, la creación de 3 parques naturales y áreas protegidas. Y el tercer punto, que es muy importante, es el Tren Maya en sí. El Tren Maya lo que va a traer va a ser una reducción de los viajes en avión, en autobús y en automóvil privado. ¿Por qué? Porque al tener tus precios más baratos, en cuanto al tren se refiere, traslados más rápidos, más seguros y en un transporte que es eléctrico, pues va a ser muy fácil que tú tomes esa opción. Y vamos a reducir los viajes en avión, en autobús y en vehículos privados. Eso lo que va a hacer es reducir los impactos al ambiente de los gases de efecto invernadero y gases tóxicos que emiten esos vehículos. El avión es de los transportes más contaminantes que tenemos en el planeta y el vehículo igual. Contaminan mucho por kilómetro recorrido. Entonces, depende del modelo, pero en general el Tren Maya lo que hace es transportar a muchas más personas con un consumo de energía más pequeño. Entonces, esa es la manera en la cual el Tren Maya va a traer beneficios no solamente sociales, sino también ambientales, con un impacto al ambiente que todas las obras lo tienen, muy pequeño, que va a ser muy fácil de mitigar. Ahora, quiero partir lo que nos acabas de contar en varias partes. La primera de ellas tiene que ver justamente con el tema de los ferrocarriles, el tren de pasajeros. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y el que hoy hayan mencionado en la mañana el posible interés del hijo de Ernesto Zedillo no se me hace ningún tipo de coincidencia. Estamos hablando de Ernesto Zedillo Jr., que sí es arquitecto y que también acabas de mencionar uno de los intereses donde podría estar pues, metido, ¿no? Que es el inmobiliario. Él tiene empresas o se ha involucrado con empresas inmobiliarias en la región. Pero hay otra cosa que tienen que ver con... Trabajó en el Infonavit, ¿eh? Trabajó en el Infonavit. De Peña. Eso la gente no lo sabía. Ve, qué bueno que nos estás dando esos datos. Yo no tenía idea. ¿Y no te acuerdas del escandalito que tuvieron cuando vino YouTube a México? Me lo recordaron en la mañana con el tema Casi se agarran a balazos. Eran agentes del Estado, ¿no? Sí, pero que se agarran a balazos con la banda de YouTube en el Estadio Azteca. Porque estos juniors, acostumbrados a vivir del gobierno y de los impuestos de todos nosotros, pues forzosamente querían ir a conocer a la banda y la banda no quería, ya se iba. Y dijeron, no, pues entramos, porque estos, como todos los mexicanos, estos son nuestros empleados. Y había guardaespaldas de la banda y no sé qué, ya se andaban agarrando a balazos. Cierto. Esa gente es la que nos gobernó mucho tiempo. Y mira que no, insisto, vaya, ahorita que me mencionas el tema del Infonavit, tampoco es coincidencia cómo estaba el Infonavit cuando estos personajes eran quienes ahí lo estaban dominando, ¿no? Pero me quiero ir al tema de la privatización del ferrocarril. Mencionas que existe un particular interés porque no regresen los trenes de pasajeros en México.
¿Cuál sería, desde tu perspectiva, la relación? ¿Consideras que existe una relación mucho más fuerte o la participación de un Ernesto Zedillo o de su hijo con este tema, con bloquear un poco el que regresen los ferrocarriles? Tomemos en cuenta que la administración de Zedillo fue cuando se privatizó el sistema ferroviario mexicano y que después Ernesto Zedillo terminó trabajando en el Consejo de Administración de Union Pacific, que era miembro del Grupo Ferroviario Mexicano. Entonces, ¿crees que existe algún tipo de vinculación? ¿Ves ese tipo de vinculación hoy en contra del Tren Maya? Mira, como diría un político actual, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y yo creo que muchas veces podemos hablar de teorías de conspiración y estas cosas, pero creo que la primera manera de poder descartar si una teoría es de conspiración o si es legítima y tiene elementos en los cuales podemos basarnos para tener una sospecha es si eso es posible. Entonces, te propongo que hagamos el ejercicio aquí. A ver, Zedillo, como bien dices tú, fue el presidente en cuyo sexenio se privatizaron los trenes. Ahí, luego, valdría la pena que también hablemos de esa historia porque tampoco fue tan tersa, ¿no? Y tampoco fue algo que pasó de la noche a la mañana. El problema social con los líderes ferrocarrileros, con Demetrio Vallejo, por ejemplo, muy en el marco del 68, tenía que ver con una lucha que estaba relacionada con el tema de la privatización. Hubo, ya sabes, toda esta oleada de privatizaciones y, bueno, llegó hasta el año 97. Ahora, ¿qué elementos podría tener la familia Zedillo para poder hacer una acción de sabotaje o de complot de esa manera? A ver, tendríamos que estar hablando de alguien que tiene información privilegiada, número uno. Es decir, que sepa dónde podrían estar estaciones, dónde podrían estar pensadas paraderos, patios de maniobras, rutas para el paso del tren, dónde podría haber pasos de fauna, dónde podría haber derechos de vía, etc. Entonces, esa es una información privilegiada que un presidente o que un expresidente podría tener sin ningún problema. Dos, la empresa para la que trabajó tenía traslados en esa zona. Ese es el segundo elemento. Tercero, en el sexenio de Zedillo en particular, esa zona del sureste tuvo un particular boom inmobiliario. Yo, como tú, tampoco creo en las casualidades, ¿no? De hecho, pasó algo bastante interesante. Hay un municipio que es vecino a Benito Juárez. Si pueden poner el mapa del Tren Maya con los trazos, ahí aparece, solo para una referencia geográfica. Pero ustedes pueden ver que al norte está Cancún y luego está Puerto Morelos. Puerto Morelos es un municipio de muy reciente creación. Puerto Morelos era parte de Benito Juárez. Eran parte del mismo municipio. Benito Juárez es el municipio donde está Cancún. Entonces, ¿por qué se separó Puerto Morelos? Puerto Morelos se separó porque unos hoteleros no querían pagar el impuesto que había a la renta de habitaciones de hotel. No quería pagar ese impuesto y decidieron separarse. Entonces, eso pasa también en el sexenio de Zedillo. Entonces, pasa también lo que ha denunciado el presidente varias veces, que es que Julia Carabias, que fue secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que antes se llamaba Semarnap, y Gabriel Cuadri, que era su subsecretario, trabajaban en ese sexenio y dieron concesiones para que muchas áreas se devastaran en esa zona. Esas sí se devastaran de verdad y que empezaran a explotarlas con minerales, con arenas, con distintos metales que sacaban del país sin pagar básicamente impuestos. Entonces, creo que cumplimos con todos los elementos para que la posibilidad de que Ernesto Zedillo y su hijo, que creo que se llama Carlos, ¿no?
para mí, bueno, esas personas pasaron a la historia, pero para mí, después de analizarlo, tienen información privilegiada, tienen la suficiente influencia sobre los actores en el territorio, y 3, ejercieron en su momento mucha presión y mucho interés sobre ese territorio. Entonces, me parece que, como dices tú, no hay ninguna casualidad, sino es evidente el interés que tienen ellos. Ahora, sobra decir a esto el punto más importante, que es que odian todo lo que es, todo lo que representa y el apoyo que tiene el presidente. Claro. No pueden creer que una persona del sureste, con un origen tan pobre y humilde, que tiene un apoyo popular tan grande, lo vimos hoy en las encuestas, y lo hemos visto siempre, esté gobernando el país. Y menos claro. echando atrás su proyecto, echando atrás el proyecto de las privatizaciones. Por cierto, yo te dije que México llegó a tener la 5ª red ferroviaria más grande del mundo. Uh-huh. De los primeros 15 con los que competía México, ninguno más que México privatizó su red de trenes. Ninguno. Ni siquiera en Inglaterra Margaret Thatcher se atrevió a eso. Vaya, ni Inglaterra se atrevió a tanto. No. Bueno, ni en Austria, que es la casa de la escuela neoliberal, Hayek, austriaco, jamás. ¿Por qué? Porque sabían que los trenes era un sector, básicamente el cual solo puede haber monopolios estatales, y bastante bien por los resultados que han tenido. Siempre han llegado, porque es una formulita y ya hasta el guión te lo sabes, ¿no? ¿Qué hacen? Empiezan a decir que la empresa está quebrada, que los trabajadores cobran un salario bastante grande, que el sindicato es corrupto, que la empresa es ineficiente, que ha tenido pérdidas, que no sé qué, y así se la llevan. Que es insolvente, que ya no pueden rescatarla, que sería una pérdida del Estado. Sí, claro. Oye, pero espérame, como si los hospitales dieran retornos económicos. Ningún hospital público en México da retornos. Ningún hospital en México ha generado ganancias, nunca. Ningún hospital público en el mundo ha generado ganancias. Ninguna escuela pública en el mundo ha generado ganancias. Ninguna policía en el mundo ha generado ganancias. Ningún museo en el planeta ha generado ganancias. Ningún transporte público en el planeta, y yo conozco la red de absolutamente todos los trenes en el planeta, he estado en ellos, los he investigado, los he recorrido de pe a pa, he hecho sus análisis financieros. Yo cuando voy a un país o una ciudad me la paso los primeros 3 días recorriendo el metro en todas las estaciones, investigando, hablo con los jefes de estación, hablo con el director del sistema, hablo con los secretarios, hablo con los ministros, todo. No hay un solo sistema de transporte que genere ganancias. Todos operan con pérdidas. ¿Por qué? Porque es un servicio social. Como es un hospital, como es una escuela, como es un museo. Ahora, te digo, en ningún lugar del mundo ningunas finanzas de un sistema de trenes generan ganancias. Todos están quebrados porque lo que quieres es mover gente. ¿Para qué? Para que haga negocios, para que continúe estudiando y no deje la escuela, para que vayan y visiten a sus familias, para que puedan exportar o mover mercancías. Lo que veíamos en los testimonios en los videos del Tren Maya era eso, básicamente. ¡Wow! ¿Qué espera usted del Tren Maya? Preguntaban en Mérida, preguntaban en Xpujil, preguntaban en Calakmul, en Escárcega, en Bacalar. ¿Voy a poder mover mis artesanías a otros municipios para poder venderlas? ¿Voy a poder mover los distintos elementos con los que trabajo para poder seguir con mi negocio? ¿Voy a poder ir a la escuela, a la universidad, a tal lugar? Esos son los beneficios de un tren. No generar ganancias. Ninguno en el mundo genera. Ahora, yo quiero aquí preguntarte algo, que es el segundo tema, y agradecerte como siempre tenerte, y ya sabes que esta es tu casa. Tocaste otro punto que también es importante y tiene que ver con los camiones. Al menos en el caso de ADO,
Y ADO y Estrella Roja traen broncas, porque vale la pena, quiero ponerlo sobre la mesa, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene mucho, que ya llevan un tiempo discutiendo el monopolio que tienen entre ADO y Estrella Roja, porque no dejan entrar a ningún otro camión para que haga transportes desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otros estados, no dejan. Entonces, ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ha estado interponiendo acciones, pero esto que tú nos cuentas de ADO tiene literalmente monopolizada la región del sur-sureste del país. Es cierto. Ahora, también es cierto que los camiones hoy suponen otra forma de movilidad y que también suponen empleos. Entonces, hoy, bueno, no suponen, generan también empleos. Entonces, hoy con el Tren Maya, ¿qué es lo que va a pasar con estos camiones? O sea, ¿van a poder seguir conviviendo? ¿Van a existir estas rutas? O sea, vaya, no hay nada que, digamos, el Tren Maya va a sustituir por completo a los camiones. ¿O qué pasaría en el término de los camiones para aquellas personas que requieran hacer traslados un poco más cortos, que vaya con el Tren Maya quizás sea otra opción? O sea, simplemente es un tema de mercado, es una opción más en el mercado o hay una amenaza directa. Mira, yo siempre he pensado que todos los sistemas pueden convivir. Por ejemplo, lo vemos en las ciudades. Donde hay metro, está el metro y están los autobuses y están los taxis y están las bicis, por decirte cualquier ejemplo. Y uno lo que hace usualmente, si vive en ciertas zonas con esas facilidades, pues sales de tu casa, tomas una bici, llegas a la estación del metro, dejas la bici, tomas el metro y después sales del metro y caminas, ¿no? Entonces ahí conviviste ya con la bici, con el metro. A veces traes prisa y entonces tomas un taxi y tomas el metro y caminas. Entonces muchos pueden convivir. La cosa es que tiene que haber reglas y tiene que haber estructura, y quien tiene que poner esas reglas y esa estructura es el gobierno. Ahora, ¿procurando qué? Procurando que la gente se pueda mover de una manera fácil, eficiente, segura, limpia y rápida. Esos son los 5 elementos que tiene que tener esta estructura. Ahora, por ejemplo, si tú vas a viajar desde, déjame ponerte un ejemplo, desde Bacalar hasta Valladolid o hasta Mérida, pues seguramente lo vas a hacer en tren. Seguramente vas a hacer el viaje en el tren, ¿no? Porque es más rápido bueno, es más eficiente y demás. Pero seguramente si vas a hacer viajes más cortos, si vas de Bacalar a Tulum, por ejemplo, pues te puedes ir en tren también, pero también te puedes ir en autobús. Es decir, la demanda va a bajar, pero no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se van a acomodar de tal manera que, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, no quiero que nadie lo tome con esa seriedad, pero imagínate que el Tren Maya va a tener 10 horarios. Y los autobuses van a tener 8 horarios que se van a complementar con los del tren. Si el tren va a salir cada 2 horas o cada 3 horas, a lo mejor intercalados van a ir los autobuses, y los autobuses sí los vas a poder tomar y viajar, ¿no? Pero más allá de eso, también puedes invitar a muchos de los operadores a que trabajen en el Tren Maya, con distintos trabajos, ¿no? Porque el Tren Maya va a tener mucho trabajo, va a generar una oferta laboral muy grande por sí sola, no solo especialistas como para mantenimientos, como para maniobras, como para conductores, sino para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una, ¿no? De hecho, debo decirte que muchos países que tienen una tradición ferroviaria muy fuerte, por ejemplo, Francia es un país que tiene una red ferroviaria tremenda, Japón es otro, Corea es otro, Inglaterra es otro, Alemania es otro. Esos países, en esos países convive bastante bien el autobús con los trenes. Entonces, esto más bien es una idea de los dueños de estas empresas como Grupo ADO, como ETN, como Turistar y demás, en que se quieren quedar con el monopolio, porque lo han tenido 25 años. Y claro, el problema que hay hoy es que hoy sí existe un presidente
que no tiene intereses con ellos, que no se quiere coludir con ellos y que está pensando en que podamos conectar esa región de manera más eficiente. Y lo que viene a decirles hoy es, oigan, a ver, se quisieron comer el pastel de una sola mordida, ya llegamos aquí a poner reglas, a poner orden, a acabar con la corrupción, y sí van a tener trabajo, pero van a tener un trabajo y unas ganancias moderadas, no van a poder tener el monopolio que antes tenían y poder cobrar las tarifas que ustedes querían, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, van a poder convivir bastante bien, van a poder trabajar en una red integral, incluso también, por ejemplo, el transporte de los municipios. El transporte de los municipios lo que va a hacer es alimentar el Tren Maya. Y en lugar de tener rutas desordenadas, lo que van a hacer es todos estructurarse con base al Tren Maya. El Tren Maya además lo que trae es orden al territorio en el sureste, porque era un desastre. La única regla que había era de quién devoraba más la selva y quién ganaba más dinero. Era la ley del mercado. Y la ley del mercado no funciona para este tipo de obras y de proyectos. Y entonces hay que ir a poner orden. ¿Qué hizo el Tren Maya? El Tren Maya está planeado hoy con 39 estaciones. Ahí vale la pena comentar algo. Para quienes han dicho que el costo del Tren Maya ha aumentado, sí, se ha aumentado, porque ha aumentado la obra. En un principio se pensaron 16 estaciones, hoy hay 39, hay casi 2 veces y media más estaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había que conectar más comunidades y que había esa oportunidad. Por ejemplo, también se han construido hospitales, se han construido estaciones de bomberos, parques, escuelas, viviendas, infraestructura de agua, se han pavimentado calles, etc. Entonces, el costo de la obra ha aumentado porque los metros cuadrados y los conceptos de la obra también han aumentado, número uno. Y número dos, todos los lugares, todos los municipios por los cuales pasa el Tren Maya, llegó un actor muy interesante que es SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, que tiene como secretario al maestro Meyer, que es mi cuatazo y le mando un abrazo, que está haciendo un trabajo impresionante, él con su equipo. Pero lo que han hecho es ordenar el territorio. Todos los municipios en los cuales llega el Tren Maya ya tienen hoy su programa de ordenamiento territorial de aquí al año 2050, en los cuales se previeron muchas cosas. Por ejemplo, la demanda de agua, la demanda de vivienda, la demanda de equipamientos públicos como hospitales, como escuelas, como centros culturales, y se hizo una planeación para que esos municipios no tuvieran el boom inmobiliario que todo mundo tememos y que tengan reglas muy claras y se sepa cuánta gente puede llegar, de qué manera y sin expulsar a nadie. Porque eso es muy importante. No podemos correr a la gente originaria. La tenemos que mantener ahí. Porque estamos inaugurando un proceso nuevo de desarrollo. Y para eso tenemos que tener un desarrollo que sea incluyente. No solamente le vamos a dar cabida en Tulum o en Bacalar a la gente que lo puede pagar. No. Tenemos que ser incluyentes con todas las personas. Y no podemos permitir que se priorice la vivienda que se va a rentar como Airbnb, como hoteles, a la vivienda de la gente que necesita vivir en esos lugares. Entonces, el Tren Maya no solo retoma la política de transporte ferroviario en México de pasajeros, lo cual es fundamental. O sea, los urbanistas llevamos 25 años esperando esto de nuevo y por fin llega. Es una, sino dos, están inaugurando un modelo de desarrollo nuevo en el cual se pone límite al abuso inmobiliario y de devastación natural para poner orden en los municipios en los cuales va a llegar el Tren Maya y ordenar todo el territorio para que no haya cosas tan aberrantes como las que hemos visto en muchos municipios de México, como en Zumpango en el año 2004, que llegaron más o menos 125,000 viviendas en un municipio que no podía al día de hoy proveer los servicios que estaba demandando. Lo decía muy bien el presidente en la mañana.
del 2000 más o menos del 2000 al 2014, se construyeron 11 millones de viviendas en México, con dinero de los trabajadores. 11 millones de viviendas que eran inhóspitas, inhabitables, que defraudaron a muchísima gente, irregulares, que estaban lejísimos de los lugares de trabajo, con los cuales especularon inmobiliariamente, con los cuales mucha gente muy poca gente se enriqueció y afectaron a muchísima gente. De esos 11 millones, 7 están abandonadas. La gente prefirió irse a vivir con la suegra, hacinados con la mamá, con la tía, con no sé quién, con tal de no vivir en esas viviendas infernales en las cuales vivían. Entonces, ese era el modelo de desarrollo anterior. El Estado no se mete, los privados decidan. ¿Dónde decidieron? En las zonas más alejadas, que tenían los terrenos más baratos. Así es. Y lo acabamos pagando todos. Y aparte mal pagando, porque recordemos que la vivienda del Infonavit todavía, aunque hubo una regulación y demás, hay gente que sigue luchando porque le creció la deuda 15, 20, 30, 40 veces, ya la pagaron esa casa 10 veces y la siguen pagando. Y bueno, ni del Foviste ni hablemos, porque ahí ya me dijeron que hasta se mueren y siguen pagando. Exactamente, y de hecho ese es un gran problema, porque en México no existe al día de hoy, y eso es algo que tenemos que trabajar, la dación de pago. La dación de pago, ¿qué significa? Banco, yo voy a abandonar tu casa, pero te dejo de pagar. La casa es mi garantía, te la regreso, ya no voy a pagar. Porque la gente que abandonó esas casas las sigue pagando, como tú muy bien dices. Pero ¿qué va a hacer cuando las acabe de pagar? Nada. Esas casas, esos conjuntos habitacionales son básicamente inservibles. No hay qué hacer allá, están tan lejos, están en tan pésimas condiciones que rescatarlos es muy complicado. ¿Qué vas a hacer? Les pones el Walmart, les pones el parque, les pones la escuela. Siguen haciendo 2 horas a su trabajo. Son 4 horas al día que podrían utilizar en descansar, leer, pasar tiempo con sus hijos, divertirse, muchas otras cosas. Y esto creo que vale la pena comentarlo en el marco de que México es uno de los países que más horas de trabajo o jornadas más largas laborales tiene. Entonces, bueno, comento esto porque aquí esta es una carambola de varias bandas. Y entonces, al inaugurar un nuevo modelo de desarrollo, se pone límite a eso. Eso ya no va a existir. Ya no van a existir los conjuntos habitacionales de 6,000, de 50,000, de 75,000 viviendas abandonadas. No. Ahora ya se sabe muy bien en cada municipio cuál es lo que nosotros los urbanistas llamamos capacidad de carga. ¿Cuántas viviendas, cuántas personas puede recibir tu municipio? Porque nos guste o no, así es. O sea, el territorio tiene un límite. Oye, yo puedo proveer de 150 litros de agua diarios a X número de familias. Métele más y le vamos bajando. Y ahí ves, bueno, en Nuevo León hay otros problemas de corrupción del gobernador. Luego nos hablamos del programa oye, de Nuevo León. Porque oye, no hay que hablar mal de él, no hay que hablar mal del gobernatorio porque nos van aquí a procesar. Nos va a meter al bote, oye. Así es. Ya me vi, ahí en el torito. A ver si compartimos celda o si nos compartimos celda. Le digo a mi mamá para que nos lleve unos chiles en nogada por la temporada o algo así. Exacto. Pues es eso, básicamente. Pues sí. Yo estoy muy emocionado por el proyecto y hay una cosa última que voy a comentar que ha pasado por delante. Hay 2 trenes más en proyecto ahorita, ¿eh? A ver, el Tren Maya tiene 1,550 kilómetros en su trazo, en los 7 tramos, pero hay 2 trenes más. Hay 2 trenes más que se comentaron y se presentaron en una mañanera en Oaxaca. Si no mal recuerdo, creo que fue en Oaxaca, sí, con el gobernador Murat, que por cierto, él fue el director del Infonavit cuando Carlos Cedillo estaba ahí. Pero son 2 trenes. Uno va de Coatzacoalcos a Palenque, que esos son 450 kilómetros más o menos, y otro que va
de Salina Cruz a la frontera con Guatemala. Ese va a atravesar Oaxaca, por eso lo presentó en Oaxaca. Pero esos 2 trenes que también van a ser de pasajeros, que también van a ser de pasajeros de carga y turísticos, también van a estar en esa red. Y también es de nuevo tratar de mover a la gente más pobre en los municipios más necesitados y tratar de llevar desarrollo a esas zonas, porque si ves de Coatzacoalcos, bueno, el tren del Istmo va atraviesa de Salina Cruz a Coatzacoalcos, ¿no? Y la idea es pues que ese paso, el del Istmo de Tehuantepec, tenga muchas mercancías que se van a traer desde el Pacífico y desde el Atlántico. O sea, van a conectar básicamente China, Japón, Taiwán, Tailandia, todos los tigres asiáticos con Estados Unidos y viceversa, y México y América Latina. Pero la idea también es que todas esas mercancías que a veces son materias primas se transformen en México y se les agregue valor. Te voy a decir una tontería, ¿no? Pero que traigamos alguna arcilla, alguna arena, algún metal y lo convirtamos aquí en piezas de distintas industrias. Y para eso también funcionan estos trenes, para mover mercancías. ¿Por qué? Porque el traslado de mercancías hoy lo hacemos en carretera, lo cual es sumamente ineficiente y muy peligroso. Ahí andamos trasladando gas, gasolinas, petróleos, derivados del petróleo, gas LP, amoníaco, arsénicos por las carreteras, lo cual es muy peligroso, porque además vienen en transporte doble remolque, lo cual México es de los pocos países que permite el transporte doble remolque con todos los problemas de seguridad que eso traen. Claro. Pero ahora vamos a poder transportarlos en tren también. Pero, solo para terminar, esta red va a tener 2.500 kilómetros. Entonces son los 1.550 del Tren Maya, más 450 del tren de Coatzacoalcos a Palenque, y los 550 kilómetros que están desde Salina Cruz hasta la frontera con Guatemala. Entonces vamos a conectar una gran parte del país. Y me encanta porque el presidente pudo haber conectado Sonora con Tijuana o Querétaro con Nuevo León y no sé qué. Y no, prefirió conectar a la gente que históricamente ha estado olvidada. Entonces, pues eso está padrísimo. Mi querido Fede, te agradezco muchísimo que nos acompañes, ya sabes, esta es tu casa y te invitamos más seguido porque la gente está rifada con estos temas. Ahí tendremos que hablar sobre Nuevo León, pero vete preparando la celda, al menos la cobijita para compartirla. Seguro va a estar fría, seguro va a estar fría. Sí, caray. Me voy preparando y muchas gracias por la invitación. Y ¿dónde te siguen, vamos a platicar de estos temas. @taboada_mx en Twitter, que es ahí donde casi subo todo mi contenido. Y bueno, hoy estamos hablando del Tren Maya, pero hay que estar muy pendientes, como tú comentabas, previo a que yo entrara, con el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es la reforma del sexenio. No hay tema más importante. Y vamos a ver qué pasa en la Suprema Corte. Yo, al igual que tú, tengo mucha esperanza por distintas razones. Ya no sé si estoy muy sesgado o qué, pero sí creo que puede salir por ahí. Y si no, en los debates en el Congreso. Pero creo que no solo tenemos que estar confiados en que la razón y la justicia nos asiste, sino que también tenemos que convencer a la gente de que es lo mejor para el país. No queremos un escenario como el de España, no queremos un escenario como el de algunos otros países en Europa, no solo de dependencia con otro país, sino no queremos que las empresas sean las que dominen la política en el país. Como muy bien comenta el presidente. Hoy he citado al presidente mucho, pero pues la verdad es que tiene toda la razón. Tenemos que separar el poder político del poder económico. Y detrás de las grandes empresas energéticas está la gente siempre. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.